Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. En estos videos vamos a poner en práctica lo que hemos trabajado hasta el momento. Vamos a resolver ejercicios de circuito con fuentes de voltajes o corrientes y con los elementos resistencias, capacitancias e inductancias. Vamos a aplicar lo que es el divisor de voltaje, el divisor de corriente para impedancias. Vamos a reducir impedancias si es el caso, impedancias en serie, impedancias en paralelo, o vamos a transformar impedancias de triángulo a estrella o viceversa. También vamos a aplicar las leyes muy importantes como la ley de Ohm para impedancias o las leyes de Kirchhoff, ley de voltaje y ley de corriente. No se olviden de suscribirse al canal y compartir el video. Bien, vamos por el ejercicio número 1. Nos dice, en el circuito hallar la corriente I de t y en el tiempo y la corriente en el capacitor, también en el tiempo. Y nos dan como dato el voltaje sinusoidal en el tiempo es 120 coseno de 5000 t. Ya sabemos que la unidad del voltaje es voltios. Entonces a mí me piden hallar estas dos corrientes que están marcadas de color rojo. Vemos que el circuito es un circuito en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque vemos un voltaje sinusoidal, vemos una resistencia, una inductancia expresado como milihenrio y una capacitancia expresado como microfaradios. Entonces nosotros, para facilitar nuestro cálculo, como indicamos, las fuentes lo vamos a pasar a fasores y los elementos del circuito, los elementos pasivos, lo vamos a pasar a impedancia. Ya nosotros hemos trabajado en ello. Entonces vamos a empezar transformando este voltaje sinusoidal a un fasor voltaje. Entonces si a mí me da un V sub t, yo al pasarlo al fasor voy a tener lo siguiente, un fasor voltaje. ¿Y esto qué va a ser igual? ¿Cómo transformamos una senoide en un fasor? Primero teníamos que ver que la función sea coseno, así como en este caso. Ahí está coseno. Si es coseno, entonces puedo transformarlo. Y si no es si en caso fuera un seno, yo al ángulo le debería restar 90 grados. Pero en este caso sí es un coseno. Entonces yo agarro la amplitud, que sería 120, y aquí tendría que ser el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de la senoide? No me dan el ángulo. Por lo tanto, si no me dan ángulo, sería 120 ángulo de 0 voltios. Puede ser 120 ángulo de 0 o simplemente lo puedo dejar así, como 120 voltios. Ambos son iguales. Bien, entonces ya transformé esta fuente de voltaje sinusoidal a un fasor voltaje. Ahora lo que yo necesito es pasar los elementos pasivos del circuito a impedancias. Entonces vamos a ver acá. Ya sabemos que la resistencia con la impedancia va a tener su mismo valor. Vamos a ver la inductancia. Para pasar la inductancia a una impedancia aplicamos la siguiente fórmula. Teníamos la impedancia de la inductancia, J por la frecuencia angular por la inductancia. Vamos a ver a qué es igual ello. J, la frecuencia angular lo sacamos del voltaje sinusoidal. Esta es la frecuencia angular, 5000. Sería 5000 por la inductancia, que es 16 milihenry. 16 mili es 10 a la menos 3. Entonces yo, operando en su calculadora, ustedes se van a dar cuenta que la impedancia de esta inductancia es igual a J 80. Ya sabemos que cuando se pasa a una impedancia la unidad siempre es el ohmio. Acá es el henrio, pero acá va a ser el ohmio. Bien, entonces ahora vamos a transformar la capacitancia. Para encontrar la impedancia de esa capacitancia aplicamos la siguiente fórmula. 1 entre J por la frecuencia angular por la capacitancia. Vamos a reemplazar valores. Tengo acá 1, J, la frecuencia angular ya sabemos que vale 5000 y la capacitancia es 2,5 microfaradios. Micro es 10 a la menos 6. Recuerden, mili 10 a la menos 3 y micro 10 a la menos 6. Eso vamos a la calculadora. Vamos a ver cuánto nos da. Y eso me da un valor de menos 80 J, ¿no? Entonces tenemos acá que la impedancia de esta capacitancia va a ser menos J 80 ohmios. Listo, ya transformamos. Entonces a la hora de transformar yo puedo volver a dibujar el circuito. Vamos a dibujar acá. Tengo aquí la fuente de voltaje. Tengo esta impedancia que es de la resistencia. Tengo esta impedancia que es de la inductancia. Voy a tener esa impedancia de la capacitancia. Listo. Vamos a colocar los valores. Ahora ya estamos, este circuito ya no es en el dominio del tiempo, como en este caso. Este circuito es en el dominio de la frecuencia porque ya hemos transformado a fasores y impedancias. Recuerden que los fasores y las impedancias están en el dominio de la frecuencia.
Y estos elementos de acá, voltaje sinusoidal y los elementos tal como se muestran, están en el dominio del tiempo. Entonces este ya no va a ser un voltaje sinusoidal, ahora es un fasor voltaje que vale 120. 120 voltios o 120 ángulo de 0 voltios. Este ya no es una resistencia, va a ser una impedancia que vale 60 ohmios. El de acá ya no va a ser esta inductancia que valía 16 milihenries, ahora vale J 80 ohmios. Y esta capacitancia, bueno, que acá inicialmente era 2.5 microfaradios, ahora vale menos J 80 ohmios. Listo. Ahora nuestra incógnita que va a ser lo siguiente. Voy a tener acá un fasor corriente a través de esta impedancia, I sub C, así como acá en el tiempo, pero acá es en fasor. Y acá tengo yo un fasor corriente, la corriente total. Eso es lo que yo tengo que hallar. Ahora miren ustedes. Miren los terminales de esta fuente de voltaje. Acá está su terminal, acá está su terminal. Miren los terminales de esta impedancia. Acá está su terminal y acá está su terminal. Miren los terminales de estas dos impedancias que están en serie. Que si yo los sumo, hacen una impedancia compleja. Parte real más parte imaginaria. Sus terminales están acá y están acá. Si yo le asigno, por ejemplo, acá un A, acá también va a ser un A, acá también va a ser un A. Y si aquí es un B, aquí también es un B. Y aquí esto es un B. En conclusión, esta fuente de voltaje, este fasor voltaje está en paralelo con esta impedancia compleja y con esta impedancia que es una impedancia capacitiva. Entonces todos están en paralelo. Si yo sé que todos están en paralelo, si acá es 120 voltios, en toda esta rama también es 120 voltios y aquí también es 120 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo. Entonces, si acá es 120 voltios, acá yo también puedo poner que aquí es así. 120 voltios. Entonces, en esta rama, en esta impedancia, si yo tengo voltaje y tengo impedancia, yo puedo hallar esta corriente. Esa corriente que va a ser igual, por mi ley de Ohm, vamos a poner acá, va a ser igual. I sub C va a ser igual al voltaje entre la impedancia. ¿Y esto es igual a qué cosa? A 120 menos J 80. Y sub C, ¿a qué va a ser igual eso? Vamos a la calculadora y ustedes ponen 120 entre menos 80 J. Y eso es igual a 1.5 J. Entonces esto es igual así, a J 1,5 amperios. Pero cuando sale J 1,5 amperios, siempre el fasor voltaje o el fasor corriente es mejor expresarlo en su forma polar. En este caso está en forma rectangular. Al pasarlo a su forma polar, aquí voy a tener lo siguiente. La corriente IC va a ser igual a 1,5 ángulo de 90 grados y la unidad de la corriente es amperio. Si acá es J, entonces sería 90 grados. Si fuera menos J, sería ángulo de menos 90. Y la magnitud de acá es acá, ¿no? Bien, entonces yo ya encontré un valor que es I sub C. Ahora me falta encontrar I. ¿Cómo encuentro I? Yo podría, si acá es 120, acá también es 120 en esta rama. Entonces yo podría aplicar ley de Ohm, voltaje entre toda esta impedancia compleja y me salió una corriente. Esa corriente que sale yo lo puedo sumar con I sub C y ya me sale esta corriente total. Pero más fácil, apliquemos como si vamos a obtener esta corriente I sub C. Imaginemos que no tenemos como dato. Entonces imaginemos que yo tengo dato esta corriente total y es lo que yo quiero hallar. ¿Qué aplicamos? Lo vimos en los videos anteriores. Divisor de corriente. Por divisor de corriente, si yo a este nodo de acá llega esta corriente total y yo quiero hallar esta corriente I sub C, yo puedo hallar por divisor de corrientes, ¿no? Entonces pongo acá I sub C sería igual a ¿qué cosa? Por divisor de corriente es igual a la corriente que llega al nodo ahí por, si yo quiero hallar esta corriente I sub C que circula por esta impedancia, debo multiplicar por la impedancia contraria, por 60 más J 80, por 60 más J 80, entre la sumatoria de las dos impedancias. Sería 60 más J 80 menos J 80, se simplifican el J 80 y el menos J 80 y quedaría solamente 60. Ahí está. Pero yo ya tengo como dato este valor, que lo tengo acá, que es 1,5 ángulo de 90 grados. Entonces esto yo lo voy a pasar a multiplicar y esto a dividir y voy a poder obtener esa corriente.
¿Y a qué va a ser igual? A I sub C, que vale 1,5 ángulo de 90 grados por 60 entre 60 más J 80. Esta pequeña división vamos a nuestra calculadora. Vamos a poner 1,5 ángulo de 90 por 60 entre 60 más J 80. Y eso me da, expresado en forma polar, 0,9 ángulo de 36,87 grados. Ya sabemos que la unidad de la corriente es amperio. Entonces ya cumplí con encontrar estos dos valores, pero a mí no me piden hallarlo en forma de fasor. A mí me piden hallarlo en el tiempo, en el dominio del tiempo, I sub t e I sub c. Entonces vamos nosotros a transformarlo simplemente. Yo tengo acá primero I sub t, que sería este fasor, esta corriente total, este de acá. Entonces yo al pasarlo nuevamente, vamos a transformar ese fasor al dominio del tiempo. Como lo tengo en forma de polar, yo agarro esta de acá, que es la magnitud, la amplitud 0,9. Ya saben que siempre de fasor a senoide es coseno, 0,9 coseno de la frecuencia angular por el tiempo. ¿Cuánto es la frecuencia angular? 5000 T más el ángulo de la corriente, que sería 36,87 grados, y esto es amperio. Esto es uno de mis resultados. Ya encontré la corriente T, que es la corriente total en el circuito. Ahora simplemente me falta I sub C en el tiempo. Entonces tengo acá I sub C en el tiempo igualito. Como yo lo tengo acá en forma polar, lo vamos a pasar a forma sinusoidal. Sería 1,5 coseno de 5000T más 90 grados. Y la unidad es amperio. Y este es el resultado de la corriente que atraviesa este capacitor I sub C. Ya tengo estos dos datos que me piden. Y bien, hemos desarrollado el ejercicio, mire, aplicando primero transformar a fasor a impedancias, acá aplicando ley de Ohm, luego aplicando divisor de corriente, los temas que hemos trabajado. Vamos al segundo ejercicio. En el circuito nos piden hallar I sub 0. Bueno, acá debe ser I sub 0. Ahí está. Ya no me piden hallar la corriente en el tiempo, simplemente me lo dan en forma mayúscula, que vendría a ser un fasor corriente. Entonces, como ya está transformado también aquí en fasor, y aquí también son impedancias, porque aquí tengo ohmios y ohmios, es fácil ya trabajarlo de frente. Este circuito ya está en el dominio fasorial o en el dominio de la frecuencia. Entonces yo quiero encontrar I sub 0. De igual forma, mire, los terminales de esta fuente de voltaje está acá, los terminales de esta impedancia resistiva está acá, y los terminales de esta impedancia capacitiva está acá. Todo el circuito está en paralelo. Por lo tanto, si acá es 10 ángulo de 0, bueno, esto es, a ver acá, decía amperio, por lo tanto este es una fuente, perdón, esta es una fuente de corriente, no es una fuente de voltaje. Este es así. 10 ángulo de 0 grados amperios, es una fuente de corriente. Entonces, esta corriente sale de esta fuente y viene en este sentido, hacia arriba, marca la flecha. Viene así. Ahí está esa corriente. Y esa corriente llega a este nodo. Al llegar a este nodo, ya sabemos que esa corriente se divide en I sub 0, y también se divide para acá, para esta impedancia que vale menos J 60 ohmios. Entonces, si yo quiero hallar esta corriente, yo puedo aplicar simplemente por divisor de corriente, porque tengo como dato la corriente que llega al nodo. Entonces, I sub 0, ¿qué va a ser igual? Por divisor de corriente a la corriente total que llega al nodo, que sería 10 ángulo de 0 o simplemente 10, por, si yo quiero hallar esta corriente que circula por esta rama, tengo que multiplicarlo por la rama contraria, que sería menos J 60. Menos J 60. Entre, ahora sí, entre la suma, sería 80 menos J 60. ¿A qué es igual I sub 0? Por divisor de corriente, vamos a la calculadora y ponemos 10 por menos J 60 entre 80 menos J 60.
y esto es igual a 6 ángulo de menos 53,13 grados. Ya sabemos que la unidad de la corriente es amperio. Y ese es mi resultado. Yo lo dejo así en forma fasorial. ¿Por qué? Porque acá me piden en fasor. No me piden en ningún momento que lo pase al dominio del tiempo. Por lo tanto, este vendría a ser mi respuesta del ejercicio. Vamos por el ejercicio número 3. En el circuito hallar también un fasor voltaje V sub 0. Entonces este voltaje es el voltaje que está presente en esta impedancia capacitiva. Veo que el circuito ya está en el dominio de la frecuencia porque tengo ohmios. Esta capacitancia está expresada en una impedancia, ohmios, y esta fuente de corriente está también en un fasor corriente. Entonces, de igual manera como en el ejercicio anterior, yo tengo que esta corriente está en sentido hacia arriba. Llega a este nodo de acá. Entonces la corriente sale de esa fuente y llega hasta este nodo. Al llegar a este nodo, como acá es una rama resistiva, consume la energía, se va a dividir una corriente para acá y una corriente para acá. Voy a yo llamarle a esta corriente que circula por esta rama, voy a llamarle I sub 0. Entonces yo necesito hallar esta corriente I sub 0. ¿Por qué? Porque si yo hallo esta corriente I sub 0, esta corriente va a circular por esta resistencia. Como acá es una rama abierta, para acá la corriente es 0, por lo tanto esta corriente circula por la resistencia y viene por esta capacitancia. Entonces, si yo tengo corriente e impedancia, aplicando la ley de Ohm puedo encontrar el voltaje V sub 0. Entonces vamos a hacer eso. Para hallar I sub 0, como yo tengo como dato la corriente total que llega al nodo, también puedo encontrar I sub 0 por divisor de corriente. Entonces I sub 0, ¿qué va a ser igual? A la corriente total que llega al nodo sería 5 ángulo de 30 grados. 5 ángulo de 30 grados por... Si yo quiero hallar esta corriente I sub 0 que circula esta rama, debo multiplicarlo por la rama contraria, por 15. Por 15 entre... Ahora la sumatoria de los elementos sería 15 más 1 menos J12. 15 más 1 menos J12. I sub 0, ¿qué va a ser igual? Vamos a eso a nuestra calculadora y ponemos 5 ángulo de 30 por 15 entre 15 más 1 menos J12. Esa corriente I sub 0 es igual a 3,75 ángulo de 66,87. Ya sabemos que la unidad de la corriente es amperio. Hay que recordar que las corrientes y los voltajes, los fasores, siempre hay que expresarlo en forma polar para poder trabajar mejor. También pueden hacerlo de forma rectangular, ¿no? Pero generalmente se hace en forma polar. Entonces yo ya encontré esta corriente I sub 0. Esta corriente I sub 0 va a venir transcurriendo por acá, va a circular, va a bajar por acá, va a atravesar esa impedancia capacitiva. Entonces, como yo tengo impedancia y tengo corriente, ¿no? Por ley de Ohm, yo puedo decir que V sub 0, el fasor voltaje, va a ser igual a I sub 0 por menos J12. Entonces tengo acá V sub 0 es igual a I sub 0, que vale 3,75 ángulo de 66,87 grados por menos J12. Yo lo puedo hacer como 12 ángulo de menos 90 grados. Aquí es igual V sub 0, mira. Ahora, como yo tengo una multiplicación de dos números complejos de forma polar, multiplico 3.75 por 12. 3.75 por 12 es 45. ¿Y qué sucede con los ángulos? Como es una multiplicación, los ángulos lo debo sumar. Sería 66.87 más menos 90 grados. Y eso me da menos 23,13. Menos 23,13, y ya sabemos que la unidad del voltaje es el voltio. Y ese es mi resultado. ¿Por qué no lo paso al dominio del tiempo? Porque aquí me piden hallar un fasor voltaje. Y este es mi resultado. Bien, amigos, eso ha sido todo por este video. En el siguiente video vamos a seguir desarrollando ejercicios. Suscríbete al canal y comparte el video. Gracias.